Siempre nos acordamos de esto de, che, ¿qué tanto Gregre para decir Gregorio? Estoy leyendo varias cosas, no es que es una pilita como de costumbre de libritos en mi mesita de luz. No es que lea mucho, pero leo diverso. Y hay escritores que podrían decir lo mismo en menos cantidad de palabras sin dejar de tener su vuelo poético. Esto es lo que me parece a mí. No es que estén escribiendo al pedo, uno habla al pedo de vez en cuando y ahí entonces va floripondeando el idioma y va agregando cosas, ramifica la exposición, el auditorio se pudre, porque el auditorio se cansa. Te digo, pero ¿cómo hace un escritor para avivarse de eso antes de editar una obra? Porque es obvio que escriben, es obvio que alguien los ayuda, es obvio que después a los más allegados les pasan el libro para que opinen. No sé si todos opinan con sinceridad o le dicen muy bien, loco, y punto. No sé cómo es ese circuito. Pero que hay vueltas y vueltas para decir Gregorio la verdad. No, mirá, Fernanda Nicolini, ¿qué tenés que agregar al respecto de todo esto? Hola. Querido Quique, ¿cómo andás? Bien, bien, Ya bien. de por sí decir, ya decir Gregorio es medio difícil, ¿no? Tiene mucho Mira, yo creo que hay algo detrás de los escritores y escritoras que no se suele tener en cuenta, que son los editores y editoras, que hay muy Ah, buenos. sí, A veces algunos tienen tanto trabajo que no te dan tanta pelota, pero la verdad que hay muy buenos y a lo largo de la historia hay muy buenos, ¿no? Hay sí. casos muy famosos, por ejemplo, Carver, que de hecho se dice que el estilo de Carver es el estilo de su editor. Viste, Carver Ah, tiene como un estilo muy seco, de hecho lo que decís vos, muy acortado, sí, ¿no? Como sí. muy pulido. Ujú. Y, y se dice que su editor lo llevó a ese estilo. De hecho, se publicó hace unos años el libro Principiantes, que eran las versiones originales de sus cuentos y cómo después salieron editados. Así Ah, que es muy claro, interesante. claro. A veces incluso se dice que la relación entre escritor y editor es una escritura en colaboración. Ah, sí, Eh, sí, sí. y después, yéndonos, por ejemplo, no sé, yo que doy talleres de escritura, tengo como un truquito que es, cuando vos te aburrís de lo que estás leyendo o de lo que Mm, escribiste, sí, es que el lector también se va a aburrir. claro. Cuando estás dando muchas vueltas, te estás aburriendo, no estás llegando a lo que querés decir, a Sí, veces tiene sentido porque el lenguaje también es eso, ¿no? Es dar ciertas vueltas por regocijo del lenguaje. Pero claro. si eso se vuelve medio aburrido y vos te estás aburriendo, el que Ahora, lee también se es aburre. un límite totalmente impreciso, ¿no? De eso que estás Total, estableciendo. Totalmente impreciso porque tiene que ver totalmente. con la subjetividad del que lee también. Totalmente, pero bueno, es tan difícil ser crítico de uno mismo que a veces esos trucos, bueno, el aburrimiento te viene solo, ¿viste? Entonces, Sí, sí, prestale atención, que claro, bueno. claro. Pero, y después, la magia de la literatura se hace con tantas cosas que no hay fórmulas. Pero bueno, también se termina construyendo con los lectores, ¿no? Sí. Así que ahí O hay sea como un que, circuito que si no, espérate, porque está el escritor, en este caso estás describiendo la influencia del editor, y después está una persona que es la que te va guiando en la escritura, que termina escribiendo también parte del libro. Yo tengo la experiencia de la compañera Leda Berlusconi acompañando a un escritor a elaborar su libro y yo me doy cuenta de que ella mete un montón de cosas propias o mientras va de alguna manera criticando o enderezando o diciendo, mira, acá sería mejor que en lugar de poner esto que estás poniendo pongas tal cosa, ya hay una metida de uña de parte de otra persona que no es el escritor. O sea que encima del editor tenemos que tener en cuenta a la persona que, no sé cómo se llama, coach, la andás a ver. ahí es tu pacto matrimonial, no me voy a meter. Pero ¿sabes qué? Estás en la tradición también de muchos escritores Sí, varones sí, que tenían como primeras lectoras a sus compañeras, a sus mujeres, a sus ok, esposas, sí. que muchas veces metían mano, pero que están silenciadas. Así que te pido por favor que tu próximo libro agradezcas la intervención de Leda, tu mejoramiento en tu escritura, que creo que No, se lo merece. pero esto también está reconocido por Leda antes de la edición de su libro sobre el Che Guevara y una historia no contada y Bolivia, etcétera. Pero antes de eso,
caso, yo sé que había una persona que estaba trabajando con ella, no sé si sobre ella, estaba trabajando con ella, es una amiga que tenemos que se ha dedicado a ese coaching. Entonces también está Claro. la otra persona que interviene. Totalmente, se hacen las clínicas, en los talleres. Para mí es Sí, muy interesante lo que pasa, por ejemplo, en los talleres de escritura colectivos, porque también es la construcción de una escritura colectiva. ajá, En mi caso, por ejemplo, no sé, se lee lo que cada uno escribe y después todo el resto opina y está muy bueno porque tenés la opinión de lectores con diferentes gustos, ahí pero está. muchas veces de sus diferentes gustos llegan a lo mismo, a qué funciona, qué no funciona, qué les Sí, gustaría, qué habría que afinar porque son todos escritores y lectores entrenados, ¿no? sí, Entonces también sí, uno tiene la capacidad de ver qué funciona y qué no, incluso más allá de su propio gusto. Así que me parece que los talleres y las clínicas y estas personas que son sí, como guías, sí, ¿no? Son fundamentales, porque claro, si bien la escritura es una actividad en soledad, sí. es mucho más rico cuando uno puede compartir y nutrirse también de colegas o de Ahora, personas que ya publicaron y tienen sí, sí, experiencia. pero espérate, porque depende de la resistencia que tenga uno para imponer su personalidad también, porque si son medio flojitos, el taller termina elaborando un libro que ya no es más tuyo. ¿Por qué carajo no me dejan decir lo que yo quiero? Sería el colofón. Bueno, eso es como todo en la vida, aquí que hay cosas que uno se impone, otras que no. Está el ego, ¿no? Sí, ¿Cuánto claro, hiere tu ego? ¿Cuánto también vos decís, bueno, la opinión del resto me importa, hasta acá, como decís vos? Pero bueno, eso, me parece que eso también es un entrenamiento propio de quien escribe claro, y de conocimiento personal, ¿no? sí, Porque cuando uno arranca también puede ser o muy te la crees mil y no sí, escuchás nada, o muy vulnerable. Yo sí. creo que cuando uno se hace viejo y llega como esa pequeña síntesis de decir, bueno, yo lo digo de esta forma, pero voy a escuchar a estas personas que me Ah, interesan, ok, está buenísimo. ok, Pero bueno, es un entrenamiento. Aprender se escribe, ¿no? No es sí. que uno nace y de pronto, ahora del libro que te voy a comentar, No, uno espera, siente que, espera, bueno, espera, alguien espera, nació como una espera, estrella. espera, espera, Sí. dijiste a aprender se escribe y te equivocaste, pero también suena interesante si uno analiza. A aprender se escribe. Lo voy a llevar a terapia, ¿eh? Lo llevo a terapia porque estoy con el tema muy ¡Qué afilado. Bueno, a maravilla! escribir se aprende. Qué- Me encantó que lo detectaras. Me estás prestando atención. Por Eso es muy supuesto, te bueno. estoy escuchando, sí, y te estoy escuchando para que me digas qué cuernos trajiste para hoy. Mira, justo hablando de esto, ¿no? De Sí, cómo uno, un oficio sí, lo va afinando, mm. te traje la biografía de Marta Argerich. Si yo te digo Marta Argerich, ¿qué pensás? Pianista, compositora, bueno, eso. Bien. Y hay algo que se asocia a Marta Argerich que es como algo de un genio, ¿no? Que es como una persona Ah, muy sí, genial, sí, que fue como niña prodigio también. De claro. hecho, a mí me pasa, no sé a vos, tu relación con la música clásica, a mí la música clásica probablemente por falta de formación, por falta Sí, de haber, no, yo no crecí escuchando música clásica, me cuesta un montón. sí. Pero a veces pongo cosas de Marta Argerich y me pasan cosas en el cuerpo que decís, ¿qué está haciendo esta mujer con el piano y con sus manos? No sé cómo es Claro. tu vínculo con la música clásica. Cercano, pero tampoco fanático. Cercano, pero Pero es no raro, ¿no? Lo fanático, que sí. pasa, porque se puede volver una música medio inaccesible, pero Sí, por otro lado, hay gente que tiene esa percepción, ¿viste?, de encontrar la maravilla en una música, básicamente que en muchos casos no tiene letra, a lo que estamos sí. acostumbrados No, nosotros, pero ¿no? aparte, Eh, perdón, hay también sí, una especie de rechazo a cierto pelotudismo que merodea la música clásica. Hay ciertas posturas impuestas y ciertas posturas como que vienen de otra época y que te guste la música clásica está bien, tiene que ser así, claro, ¿viste? O sea que tal cual. una vez que se vence eso, podés empezar a escuchar música clásica tranquilo. Totalmente, mira, y está vinculado con el personaje de Martha Argerich porque ella siempre rechazó la elite, el Star System, que estuviera Ah, asociado, por ejemplo, a que son carísimas las entradas para ir a escuchar a un gran pianista. Ella claro. siempre se queja de esto. Pero vamos a arrancar. Mira, esta la biografía la escribió un francés que se llama Olivier Bellamy. Mm, Es una biografía que se publicó primero en francés en 2010 y acá la reedita traducida por Silvia Cot, Blatt y Ríos, la editorial ah, Blatt y Ríos. sí, ok. La verdad que es muy interesante. Por un lado, el autor, ¿no? Es un periodista especializado en música clásica, Ajá, entonces, por un lado, tiene la erudición de un montón de información sobre pianistas, músicos, obras, que por ejemplo uno se podría quedar afuera,
pero no. ¿Por qué? Porque él también tiene mucha información sobre la vida de Marta, porque la entrevistó 3 veces, hizo Sí. tres largas entrevistas, que es algo como inédito, porque Marta Mm. también tiene como una fama de ser que se escabulle, ¿no? Como que Oscar. difícil de atrapar. Oscar. Sí, ni siquiera, ahora te voy a contar por qué, qué es lo que le pasa a ella. Lo interesante entonces de este libro es que hay un cruce entre esta erudición que tiene el autor y Mm. también esto de tener mucha información sobre su intimidad, casi como si fuera parte del chisme de una vida, Ah, muy que es bien. lo que hace también, le da el brillo a una biografía, porque si me hablas de una biografía de Marta Argerich simplemente con los datos de su carrera musical, me duermo, Eso. ¿no? Pero bueno, es la estructura. Toda Uy, espera, por espera. ciudades, Espera, espera, sí. espera. Repetí ese último párrafo porque se entrecortó y no te entendí. Oh, acá estamos. Ahí, Bueno, sí, sí, el último ¿dónde parrafito. quedé? No sé, el último Eh, parrafito. bueno, 5 palabras. bueno, bueno, el autor de la biografía la estructura en ciudades, Sí, ¿no? Básicamente porque la vida de Martha Hitch es una vida nómade a partir de la genialidad de nada, de su talento como pianista. eso es. Él arranca, bueno, en Buenos Aires, Marta nace en Buenos Aires en 1945 y ya él empieza a rastrear su mito de origen, ¿no? Cuando alguien descubre el genio de Marta y Ah, él rastrea una anécdota en el jardín de infantes que había un nene que la molestaba a ella, todo el tiempo la estaba desafiando, un nenito de 4 años que le dice, bueno, a ver si vos sabés tocar el piano, había un piano. Marta abre la tapa del piano y empieza a tocar una melodía y la escucha una maestra y dice, ¿vos dónde aprendiste eso? Ella dice, escuchando. ok. Así, como Sí, una genialidad total, ¿no? sí, Y sí. de pronto, bueno, llega a la casa, pide un pianito, le regalan un pianito de juguete, ella se enoja, pide uno de verdad, finalmente consigue uno de verdad y empieza a tomar clases. Y acá aparece un personaje muy interesante que es Juanita, su mamá, Sí. que va a ser un poco como quien construye la carrera de Marta. ¿Por qué? Ah, Porque Marta tenía esta genialidad, este talento, pero muy desordenada, muy caótica, y Juanita siempre fue una madre súper rigurosa, que fue la que anotaba cada clase que tomaba, cada error, hablaba con los profesores, y fue básicamente la que construyó su carrera, le consiguió que grabara mm, cosas, le conseguía concursos, le conseguía becas, se convirtió en su sombra y también en una figura muy conflictiva para Marta. claro, La cuestión claro. es que, bueno, y el libro va recorriendo todos los hitos de Marta, ¿no? Tanto, bueno, los musicales como los personales. Obviamente está el gran, que es real, la gran anécdota de Perón con Mm, Marta, sí. porque Juanita se daba cuenta que su hija, que había empezado a tomar clases con un italiano muy famoso acá que estaba en Buenos Aires, llamaba Vicente Scaramuza, Caramuza. muy famoso porque primero él no tomaba niños prodigio, pero tomó dos niños prodigio a la vez, que Mm, eran Marta Argerich y Bruno Gelber. ¿Te claro, suenan? claro, claro, Y claro. lo gracioso es que ellos se cruzaban a la entrada y a la salida, ¿no? Sí, Y, y este italiano era aterrador, ¿viste? Era como, era un poco de la vieja escuela, sí, ¿viste? Como de sí, esos que claro. maltratan, pero los van a sacar buenos. Era Mm, un genio, pero bueno, tenía esa cosa que asustaba a cualquiera que tomara clases, entonces lo que hacía los ponía a competir. Entraba Marta y le decía, mirá que Bruno recién tocó mucho ¡Uy, mejor que qué vos. hijo de Y pu! con Bruno hacía lo mismo. Y parece que es el día de hoy que Marta y Bruno se encuentran y siguen hablando de este tipo. O sea, Claro, no, claro. Marta tiene 80 y pico de años Sí, y sí. no puede de soltar eso. Bueno, la cuestión es que la madre se da cuenta que Marta estaba para más, por decir de algún modo, y quiere que se vaya a estudiar afuera, ¿no? Y entonces consigue una entrevista con Perón. Y Perón le pregunta a Marta a dónde quiere ir a estudiar. Y ella le dice a Viena. ¿Por qué? Porque en Viena había otro profesor que ella había escuchado y me quedó fascinada, llamaba Friedrich Gulda, un Gulda, austríaco muy famoso también. pianista de Pero la Juanita quería que fuera a Austria. Estados Unidos. Sí, 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 bueno, pianista, sí. exacto. Juanita quería que fuera a Estados Unidos. Entonces Perón le vuelve a preguntar, ¿estás segura que no querés ir a Estados Unidos? Y Marta dice, no, a Viena. Y acá hay un dato muy interesante que no se suele contar, que Perón no solo le consiguió que pueda ir a Viena, sino que mandó a sus padres como diplomáticos. Al padre le dio un cargo diplomático Ajá. y a la madre un cargo administrativo. Y ellos pudieron ir a vivir ahí con Marta. Mirá, mirá, sí. Bueno, Sí. bueno, la cuestión es que todo el libro, no te voy a relatar todo el libro, pero esto es como medio lo fundacional, Ok, ¿no? ok. Y me parece que hay algo muy interesante a lo largo del libro que desarma el mito de Marta como una osca, como si fuera una estrella a la que nadie puede acceder. Ajá, Lo que tiene en realidad ella es fobia al escenario ajá. y tiene fobia a que la acose este sistema que la obliga a ser una profesional. Claro. Ella
le encanta, por ejemplo, tener un montón de amigos. Hay una anécdota más adelante que alquila un castillo y ella empieza como a adoptar gente, tipo músicos, amigos, Sí, homeless, sí, borrachos, sí. cualquiera podía vivir con ella. Ella tiene algo así de que se da para los amigos. Es capaz de suspender un concierto porque a un amigo le pasó algo, Ok, ¿no? ok. Es como una persona muy cálida, pero que para la afuera se muestra así. De hecho, es famosa por cancelar conciertos, es famosa por no dar entrevistas, ¿no? Tiene una relación muy conflictiva, que es la misma relación conflictiva que tiene con el piano. Ella es una genia, pues realmente en el mismo libro se trata como de describir qué pasa cuando ella toca y hasta al propio autor le resulta difícil, porque es como algo medio inefable, ¿no? Es Eso como, es. tenés que Sí, escucharla. sí. Bueno, y me parece que lo que logra este libro, si bien por momentos hay partes como cuando un francés escribe sobre los argentinos, sobre la Argentina, la pifia. Ah, O sea, hay parte que habla de Perón, de Rosas, ¿viste? Tiene sí, una mirada totalmente europeizante. claro, Sigamos claro. de largo. Y Sí, también tiene algo el libro que va muy rápido y hay cosas que a uno le gustaría que estuvieran más detalladas. Pero me parece que es una decisión del autor, eso ¿no? es. A él le Sí, interesa. sí. A él le interesa contarte bastante la historia de la música y contarte esas identidades de Marta. Y la verdad que por más de que no sepas nada de música, ni siquiera sepas nada de Marta, es fascinante, porque ella como personaje es fascinante y siempre se está corriendo del lugar común. O Ok, sea, es ok, incasillable. ok. Entonces, nada, la recomiendo, la verdad, muchísimo. Y después te da ganas de ir a YouTube y poner las piezas que él está Seguro, describiendo y esos seguro. conciertos de Y Marta. Y la prestar verdad que eso es un oreja. regalo. Sí, claro, prestar Exacto, oreja, sí. exacto, Bueno, exacto, exacto. repetime título, autor y sello. Y editorial. Bien, es Marta Argerich, una biografía a cargo de Olivier Bellamy, traducción de Silvia Cot, editada por Blatt y ¿Y Ríos. me mandas un cachito para recrear en el programa? Por supuesto, como siempre. Bueno, te mando beso grande. Bueno, feliz año, Quique, si no te veo. No, claro, feliz año, sí. Ojalá mejore un poquito, aunque sea, ¿no? Ojalá, un poquito, un Una poquito. cosita, una cosita. Un poquito. Beso grande. Otro. Chao, chao. Bueno, la escuchaste a Fernanda Nicolini. ¿Y dónde la escuchaste? ¿Dónde la vas a escuchar? En el desconcierto. Cuando entra a la ciudad, la noche envuelve ya a Ferrara. Un auto fue a buscarla al aeropuerto de Venecia, y aunque es tarde, ella quiere respirar un poco, tomar un café en el bar desierto, desentumecer las piernas. Esta costumbre volvía loco a su ex marido, al director de orquesta Charles Dutoit. Ella replicaba riendo: «Ustedes los suizos tienen los relojes, nosotros, los argentinos, tenemos el tiempo». La pianista pide que le abran las puertas del teatro para probar el Steinway. Parece complicado, siempre lo fue. Ella solo trabaja bien cuando todo el mundo duerme, cuando los relojes se detienen y lo invisible se vuelve visible. Como dice uno de sus admiradores, en su reino nunca sale el sol. El pequeño teatro a la italiana de Ferrara está vacío. No llegó a tiempo para el ensayo. Seguramente los jóvenes músicos de la Mahler Chamber Orchestra están cenando en alguno de los restaurantes de la ciudad. Al día siguiente, el 20 de febrero de 2004, interpretarán juntos el concierto número 3 para piano y orquesta de Beethoven, que ella tocó una sola vez en público. De algún modo, Claudio Abbado logró convencerla esta vez. Ella confía en él, comparten la música desde hace tanto tiempo, 50 años ya, una eternidad. Sin embargo, esa obra la pone nerviosa. Le gusta mucho, pero tiene sus reservas. No es para mí, dice, hasta que el afán de ponerse en peligro puede más que sus reticencias. Empieza a tocar las primeras notas y hace una mueca de disgusto. Es como si hablara un idioma extraño. El piano se niega a colaborar. De él no puede esperar la menor ayuda. Bebe un sorbo de café hirviendo. La noche será larga. La asaltan ideas funestas.
La historia del castillo medieval de Ferrara es digna de los Átridas en Micenas. Allí decapitaron a una mujer por ser la amante del hijo de su marido. Un príncipe mandó sacarle los ojos a su hermano porque su Dulcinea elogiaba su belleza. Un duque envenenó a su esposa porque sospechó que complotaba y le cortó la cabeza a un sobrino demasiado ambicioso. Ella siente gusto a sangre en la boca y la invade la angustia. Al día siguiente la pianista se retuerce de dolor en su camarín. No puedo, solloza. El público está en la sala. Espera. Hace semanas que se prepara para este concierto. La inquietud llega hasta las galerías. ¿Tocará? Sus cancelaciones son famosas. Su carácter inestable forma parte de su arte, dicen los periodistas. Los micrófonos de la Deutsche Grammophon Gesellschaft se alzan sobre todo el escenario como burlándose de sus temores. La prensa especializada ya ha anunciado la histórica grabación de un disco en vivo. Alrededor del camarín de la solista, los rostros se muestran consternados y transpiran de impotencia. El maestro Abbado llama a su puerta. Desde que padece cáncer, su cuerpo es ligero, pero la llama que resplandece en sus ojos le recuerda a la pianista que la música le ha salvado la vida. Con su voz suave y nítida, tranquiliza a su colega. ¿Por qué tienes miedo, Martita? Solo haremos buena música juntos. Al verlo tan frágil y tan entusiasmado, ella olvida su miedo y sus manos dejan de temblar. Lo sigue a ciegas, como los niños del cuento de Grimm caminan tras el flautista de Hamelin rumbo a la gruta. Al finalizar el concierto, la alegría del público estalla en 20 largos minutos de aplausos. La multitud se agolpa frente a la salida de artistas. Es la más grande, murmura un joven muy emocionado. 2 días más tarde, al escuchar la grabación del concierto, la pianista dice con una expresión de fastidio demasiado sofisticado. Sacude su abundante cabellera con aire fatalista. Es tiempo de pasar a otra cosa. Olivier Bellamy.